YouTube, a todas las redes sociales. Nos da mucho gusto que el día de ayer, fíjense nada más, el día de ayer en las conferencias, las profecías, tuvimos más de 75,000 visitas en YouTube. Más de 75,000 visitas de más de 37 naciones. Gracias a Dios. O sea, hagan de cuenta que ayer casi fue el seminario en el Estadio Azteca. De tanta gente que hubo, ¿verdad? Escuchando las conferencias. Ya no solamente somos aquí los 3,000 o 4,000 personas, sino que estamos viendo que está trascendiendo completamente el mundo. Entonces los invitamos a Querétaro y los invitamos a nuestro próximo desayuno, la guerra espiritual en los últimos tiempos. ¿Cuándo tiene lugar? El 17 de junio, ya un mes y medio más o menos, en el World Trade Center de aquí de Ciudad Satélite, Estado de México, es nuestro próximo desayuno. Esta conferencia, por la demanda que existe y por el hambre que hay del conocimiento profético de lo que está pasando, se está llenando muy rápido. Consigan sus boletos, 17 de junio, la guerra espiritual en los últimos tiempos en el World Trade Center. Ahí los esperamos. Y como les decíamos, pues le damos gracias a Dios por el seminario de ayer. Vamos a tener más seguido estos seminarios. Hay una barbaridad de información acerca de las profecías bíblicas, qué es verdad, qué es mentira, cuáles son las cosas falsas que se están publicando. Y pues no debemos de creer todo, ¿verdad? Tenemos que recurrir a la Biblia, que es nuestra fuente principal de información. Así que pues estamos en tiempos peligrosos pero emocionantes, porque mientras más cosas se empeoran en el mundo, en lugar de deprimirnos y en lugar de entristecernos, es lo contrario. Mientras más oscuro se vuelve el mundo, más cerca estamos de la venida del Señor. Así que alegrémonos y gocémonos, porque ya vienen las bodas del Cordero. Gracias a Dios. Bueno, continuamos con la serie La invasión de los ángeles caídos. Una serie que hemos iniciado ya hace algunas conferencias atrás, pueden conseguirlas ustedes las atrasadas, que es por demás interesantísima, edificante y constructiva para nuestra vida espiritual. Precisamente por el mundo en que nos encontramos, en el que la ciencia, ¿verdad?, no puede entrar a un terreno que no es observable, que no es probado en un laboratorio con tubos de ensayo. La ciencia no puede penetrar en el mundo espiritual, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde nos dirigimos. La ciencia es limitada en este aspecto. Pero es precisamente cuando abrimos la Biblia, este libro que Dios nos ha dejado, para que podamos nosotros entender que no estamos solos en este planeta. Hace algunos meses ya se inició en la televisión, en el canal Discovery Channel, una serie que se llama Aliens, que significa en español los extraterrestres. Y en esta serie he visto 4 o 5 programas de esta serie. Todos a los astrólogos, astrofísicos, antropólogos están estudiando las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu en Perú, el fenómeno en Yucatán de la pirámide de Chichén Itzá el 21 de marzo en el equinoccio de primavera, cuando el sol cae sobre la pirámide de Quetzalcóatl y la base de la pirámide es la cabeza de una serpiente. Y este fenómeno a las 3 de la tarde, cuando se inicia la primavera el 21 de marzo, hay cientos de personas o miles de Francia, de Alemania, vienen todo el mundo a ver este fenómeno. No sé cuántos de ustedes lo han visto, pero cae el sol exactamente a las 3 de la pirámide y comienza a formarse una serpiente hasta que se embona con la base de la pirámide, y vemos nosotros de qué forma esto no puede ser coincidencia. O sea, cuando los mayas hicieron esta pirámide y exactamente el 21 de marzo el cuerpo de la serpiente embona con la cabeza, es algo que trasciende lo físico. Aquí se encuentra, ¿verdad?, algo espiritual. Esto no es un fenómeno, no es una coincidencia que exactamente a las 3 de la tarde cada año suceda este fenómeno. Y así podríamos seguir con tantas cosas misteriosas, que la Atlántida, el Triángulo de las Bermudas, etcétera, etcétera. Y esta serie que les comentaba de los aliens o los extraterrestres, todos estos científicos que aparecen en esta serie
La puedes conseguir tú por internet. Discovery Channel se llama Los Aliens. Todos los antropólogos, sociólogos, hasta psiquiatras han intervenido ahí, ingenieros, arquitectos. Todos han coincidido en que todas estas construcciones megalíticas no fueron hechas por seres humanos. Y por eso se llama la serie Aliens o los extraterrestres. Entonces ellos han llegado a una conclusión de que nosotros fuimos visitados por extraterrestres en el pasado, que les comunicaron estos conocimientos a los mayas, a los egipcios en el Perú, y que todas estas construcciones y cosas se hicieron en diferentes partes geográficas, pero al mismo tiempo coinciden en que tienen el mismo tipo de construcción y los mismos jeroglíficos o los mismos impresiones o grabaciones en las piedras y en lo que se dejaron, para que podamos nosotros entender que no fue coincidencia, sino que aquí hubo una mente maestra en la que se difundió en el planeta Tierra, como si alguien hubiera venido realmente y hubiera querido dejar sus huellas para que supiéramos que ellos existen. Y esto es para nuestro propio beneficio. Muy bien. Lo que ellos llaman extraterrestres es correcto, porque cuando abrimos la Biblia confirma, de eso se trata esta serie desde que la comenzamos, a investigar qué nos revela la Biblia del mundo invisible y de las entidades espirituales que poblan el universo que nos rodea. Entonces, sí es verdad que fuimos visitados por extraterrestres. También es verdad que antes de que Adán y Eva fueran colocados en el huerto del Edén, antes de nosotros, este planeta ya estuvo habitado. Pero por favor, entendámoslo. Yo jamás he enseñado que estuvo habitado por humanos, sino por los ángeles caídos de Satanás. Lucifer y sus ángeles ya existían antes de nosotros. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto, ya Satanás era un querubín caído. En Job 38, la Biblia nos muestra que cuando Dios formaba el planeta Tierra, el globo terráqueo donde tú y yo vivimos, los ángeles eran testigos de cómo Dios medía y hacía las dimensiones del planeta, la forma en la que la Tierra tenía que girar, la velocidad que tendría que tener la Tierra, la inclinación de sus 23 grados sobre su eje, el movimiento alrededor del Sol. Todas estas cosas ya se encontraban en la Biblia. Entonces lo que ellos llaman aliens extraterrestres son los ángeles caídos, que solo la Biblia es el único libro de todos los libros sagrados que existen y de los billones de volúmenes de literatura que inundan las librerías del mundo, es el único libro que nos abre las puertas y nos corre las cortinas del mundo espiritual. Y esto es lo interesante, lo maravilloso, que a nosotros, dice el libro de Efesios capítulo 1, Dios le ha agradado a nosotros, a su familia, revelarnos el conocimiento de su voluntad. Qué increíble, qué privilegio tenemos como hijos e hijas de Dios de saber que podemos conocer los misterios donde la ciencia no puede entrar y donde el mundo se encuentra ahorita. ¿Y qué pasó con esos misiles? ¿Y será la tercera guerra mundial? ¿Y en qué momento de la historia nos encontramos? Guerras y rumores de guerras. ¿En qué época exactamente Jesús dijo que Él venía? ¿Qué señales hay de la venida de Cristo? ¿Cómo se va a continuar desarrollando geopolíticamente el Medio Oriente y Europa? Todas estas preguntas las contesta la Biblia. Gracias a Dios. ¿Para qué? Para que no estemos en tinieblas, para que no se nos apodere de nosotros el temor, para que no estemos confusos ni estresados. Al contrario, Jesús dijo: he aquí, se los digo todo, para que cuando suceda no tengan miedo. Entonces todo lo que pasa, Jesús lo dijo. Y esto, Jesús lo dijo, aquí está con anticipación. Y esto nos habla que hay alguien detrás de la historia controlando la historia. Y el mensaje es: no tengan miedo, mi paz les dejo, shalom. Mi paz les doy, tranquilos. Por nada estén afanados, por nada estén afanados. No se afanen por su vida, qué han de comer, qué han de vestir, dónde han de vivir. Por nada estén afanados. Traigan sus peticiones delante de mí, dice Dios, Filipenses 4, 6 y 7. Híncate. Hazme conocer tu corazón,
derrama tu ansiedad delante de mí, dicen los salmos. Hazme conocer tus temores, dice el Señor. Cae dentro de mí. No más con el pastor. Ay, pastor, ore por mí. Primero, ya usted oró a Dios. Porque en el momento y con la actitud que usted viene, doña Chole, me habla que usted es una incrédula y que cree que yo soy Dios y que mi oración la va a sacar del pozo de la desesperación. Claro que voy a orar por usted, pero usted tiene que poner su confianza no en el pastor, sino en el Dios creador de los cielos y la tierra. Muy bien. Entonces, sí, el universo sí está poblado. Como me dijo un experto en ufología de los ovnis y ovniología, ya le están llamando hasta una cierta pseudociencia a este fenómeno ovni, es que ustedes los cristianos no creen en los extraterrestres ni en los ovnis. Dije jamás. Bueno, yo no sé quién ha predicado eso o a conferencias, pero nosotros jamás hemos negado que haya ovnis y que haya fenómenos o que haya extraterrestres. Nunca, al contrario. Lo que parece que es un objeto volador no identificado, el problema es que ustedes creen que no están identificados. Nosotros no podemos negar que ahí hay un fenómeno en el cielo. Y que, por ejemplo, el astronauta Cooper, que le dio varias vueltas a la Tierra, él cuando bajó a la Tierra, un astronauta con integridad moral, ¿verdad? Y no estaba marihuano ni se metió chochos allá arriba en la nave espacial, bajó y dijo a la NASA que había visto una luz luminosa como un platillo que se acercó a la nave espacial y que desapareció. Y él confirma, ¿verdad?, que era una nave no identificada. O sea, hay cantidad de gente con integridad que ha visto este fenómeno y hay personas inclusive que los psiquiatras están examinando que fueron raptados por extraterrestres y que coinciden en sus testimonios de que estas personas confiesan de que fueron objeto de un experimento sexual en el platillo volador. Entonces, todas estas cosas que están pasando tienen una explicación no para el mundo. El mundo cree que son marcianos, jupiterianos o venusianos. Nosotros sabemos que esos extraterrestres que los científicos, los astrólogos del canal Discovery Channel y todos los que están tratando de investigar les llaman extraterrestres, para nosotros son esos ángeles que se rebelaron contra Dios, que están rodeando el planeta Tierra porque se acerca el momento en que van a ser encerrados por toda la eternidad y que vienen porque el tiempo les es contado con más poder y con más fuerza para engañar más y más al ser humano y volver locos a los seres humanos y estresarnos y atormentarnos mentalmente para que se suicide la gente, para que vive estresada. Ahorita la enfermedad más grande del universo es el estrés. La clínica Rochester, la clínica Mayo en Rochester y el Hospital Hopkins en Inglaterra, que son las dos clínicas científicas y médicas más prestigiadas casi del mundo, coincidieron el año pasado que el 70% de las enfermedades del ser humano tienen una sola raíz: el estrés. ¡Qué increíble! Ese estado de tensión en el que vives, ese estado, como decía mi esposa, de te levantas y el enojo y ese odio y ese rencor que no has podido extirpar de tu corazón, ese temor hacia el futuro, esa ansiedad, y si se muere mi esposo y no tengo seguro social, y si me quitan la casa estas cosas, y si se muere mi hijo, y si pasa esto y si pasa aquello. ¿Por qué vive la gente así? Porque no tienen a Jesús en sus vidas. Y si tú te llamas cristiano y vives en esa actitud y tienes estas manifestaciones físicas, mentales y emocionales, ¿qué es de tu vida? No es cierto que le crees a Dios. Como doña Chole, pastor, ya casi se le da un ataque a doña Chole antes de que ore por ella. ¿Cómo podemos llegar? Dice la Biblia en 2 Corintios 4, estamos en apuros, pero no desesperados. Estamos con problemas, pero nunca angustiados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. No importa qué problema enfrentemos en la vida, que nunca ningún problema nos lleve a la angustia. Donde, ¿qué voy a hacer? Como dijo Teofilito, no vas a hacer nada. ¿Por qué? Porque el que va a hacer es Dios. Si tú sacas eso y lo dejas en sus manos, tu problema, tus hijos, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, entrégaselo al Señor, entregándole toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué estás en esta angustia? Porque no es cierto que le crees, no es cierto que eres cristiano.
Y esas pruebas que vienen a nuestras vidas demuestran el calibre de nuestro nivel espiritual. Ahí la fe tiene que ser probada. 1 Pedro capítulo 1, como se prueba el fuego. Así la fe es probada. Y Dios permite pruebas en nosotros de fuego muchas veces, como dice 2 Pedro. No se extrañen por el fuego extraño que os ha sobrevenido. Al contrario, ahí está demostrándose de qué calibre estás hecho. Ahí se va a demostrar si realmente crees y confías en Dios. Porque ¿qué es la fe? Confiar en Dios ante lo desconocido. Confiar en Dios ante lo que no entendemos. Confiar en Dios en que aunque vea yo una nube negra, hay un rayo de luz que va a atravesar. ¿Y quién va a abrir esa ventana? Mi fe. Mi confianza en Dios va a hacer que desaparezca esa nube y yo pueda atravesar y pueda pasar. Como dice Isaías, aunque pases por las aguas no te ahogarás y por el fuego no te quemarás. Por cuanto a mí has puesto tu confianza, Salmo 91, yo también te libraré. Te pondré tus pies sobre la roca y te demostraré mi salvación. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. El tema de esta tarde es la diferencia entre los ángeles y los demonios. Este es el tema de esta conferencia y de esta serie, la invasión de los ángeles caídos. En los últimos años, muchos investigadores, como estamos relatando del fenómeno OVNI, han trazado paralelos. Y estoy hablando de personas como Jacques Vallée. Jacques Vallée es un francés y él se considera el más grande investigador del mundo del fenómeno OVNI. Jacques Vallée. Y el que le sigue se llama John Keel, con K, E y L de Lola. John Keel. Entre estos dos investigadores científicos, para poder determinar si los extraterrestres que ellos consideran que están tripulando los objetos voladores no identificados son ángeles o son demonios o son verdaderamente extraterrestres, han trazado un paralelo y han coincidido en que el comportamiento de estos extraterrestres y de estas supuestas abducciones o raptos de gente que ha desaparecido y que dicen que en el tercer o cuarto tipo lo subieron a un platillo volador. Estos investigadores han coincidido en que el comportamiento de estos supuestos extraterrestres o manifestaciones demoníacas de la gente son un paralelo tremendo con las entidades espirituales que la Biblia les llama ángeles y demonios. Veamos, por ejemplo, en Apocalipsis, rápidamente, Apocalipsis capítulo 12, que la Biblia nos revela en el versículo 3 y 4 que cuando Lucifer, el querubín protector del santuario de Dios, se rebeló, fue la primera criatura en el universo creada en rebelarse contra el Creador, arrastró a una tercera parte de los ángeles que Dios había creado y que fueron creados en un nivel inferior a él. En la Biblia hay rangos de la creación de Dios. Están los serafines que nunca van a bajar a la tierra y que se encuentran rodeando nada más en el tercer cielo el trono de Dios. Después viene otro rango que se llaman los querubines. Los querubines son los que se encargan y representan la santidad y se consideran los guardianes. Síganme con mucho cuidado, los guardianes de la santidad de Dios. Podríamos preguntarnos, porque en Ezequiel capítulo 28 se le nombra a Lucifer el querubín protector. Y yo hace mucho tiempo me preguntaba, Señor, tú creaste los serafines que están a tu alrededor, que están santo, santo, santo todo el tiempo, ¿verdad? Reflejando la gloria de Dios. Y luego los querubines, ¿de qué te tenían que proteger los querubines? ¿Por qué se llama a Lucifer el querubín protector en Ezequiel 28 del trono de Dios? ¿Por qué se dice que Satanás o Lucifer? Porque Satanás es un título, nada más significa, si lo quieres apuntar, adversario. Satán en el hebreo es adversario o enemigo. Cualquiera que sea enemigo de Dios es un Satán.
Y la palabra diablo, o es otro título, significa el que acusa, el acusador o el calumniador. Cualquiera que calumnia a su prójimo, cualquiera que está dedicándose a acusar a los demás, es obra de demonios en su vida. Porque Dios no acusa a nadie, ¿verdad? Porque fuimos ya lavados con la sangre de Jesucristo. Entonces es importante que entendamos todo esto. ¿Por qué se le llama a Satanás el querubín protector? ¿Por qué se le llama a Satanás el guardián? Escucha esto, del santuario de Dios. Es interesante que las piedras preciosas que en Ezequiel 28 formaban el vestido de Lucifer, Luzbel, se me estaba olvidando decirles, Lucifer, que es el nombre verdadero de él, de este querubín, que ahora le llamamos diablo y Satanás, y dragón o la serpiente antigua, o la bestia después que se va a manifestar en el anticristo. Este querubín protector estaba vestido con puras piedras preciosas, diamantes, esmeraldas, carbúnculo, etcétera, etcétera. Y son las mismas piedras preciosas que Dios diseñó para el sumo sacerdote en el libro del Éxodo, en el tabernáculo. Y son las piedras preciosas que aparecen también al final de la Biblia en la Nueva Jerusalén. Entonces, esto nos habla que el Lucifer era el guardián de la santidad de Dios, el que cuidaba el santuario de Dios, el que dirigía la alabanza del universo a Dios, y era el sumo sacerdote. Escuchen lo que les estoy diciendo, era el sumo sacerdote del santuario de Dios en el universo. Y todo ese patrón que existe en la Biblia de un santuario y de que Dios siempre ha tenido cuando creó a sus criaturas, ese patrón y ese proyecto, Dios le dijo a Moisés: Moisés, estos son los planos del tabernáculo que vas a construir. Yo soy el que diseñé y hazlo conforme a todo lo que te estoy diciendo. Y lo que Moisés hizo en el tabernáculo, un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo, es exactamente el templo que continúa existiendo en el tercer cielo. Ahora, esto es interesante porque en el libro del Apocalipsis encontramos a Juan que dice: y se abrió el cielo y vi las almas debajo del altar. Apocalipsis capítulo 6. Y se abrió el templo de Dios y salieron truenos y relámpagos. Y continuamente en el Apocalipsis, Juan, cuando subió, esto fue en el tiempo después de Cristo, estaba viendo un santuario y un templo en el cielo. O sea, nunca, aún con la rebelión de Lucifer, nunca ha dejado de existir este santuario de Dios, porque desde que Dios creó a las criaturas, las creó para que entendiésemos que no somos dioses, ni los serafines, ni los querubines, ni los ángeles, ni los seres humanos, y que Dios nos ha creado lo que ha creado para que siempre le adoremos y nos postremos delante de Él. La pregunta es la siguiente: si antes Lucifer no había caído en pecado, ni ninguno de los ángeles habían caído en pecado, ¿qué necesidad había entonces de cuidar a Dios y de cuidar la santidad de Dios? ¿No es verdad? Es una pregunta bastante válida. Y la misma pregunta la hacemos cuando Dios crea a Adán y Eva. Cuando Dios crea a Adán y Eva en el capítulo 2 del Génesis, no había pecado, ¿de acuerdo? Amén. Pero Dios le dice a Adán: quiero que cuides el huerto y que lo labres. Yo leía, me acuerdo hace algunos años, ¿cuidado de qué? Ni armadillos había todavía, y destructores, ni veneno tenían las serpientes, ni chinches ni piojos habían ahí. ¿Cuidarlo? Y es la misma palabra que se usa en el hebreo para cuidar durante todo el Antiguo Testamento. Entonces comencé a darme cuenta de la relación que había en que antes de que cayera el pecado en el mundo, antes que nosotros, espiritual, y una vez que Dios creó el mundo físico de las 4 dimensiones en que vivimos, Dios da la misma orden desde el principio del universo con la recreación del ser humano en el huerto del Edén: cuiden lo que les he entregado. Y la respuesta es la siguiente: cuando Dios crea las entidades espirituales en el universo, antes que nosotros, Dios creó a los ángeles con la misma capacidad con la cual Dios creó a Adán. En otras palabras, existía en todas las criaturas que Dios ha creado el potencial
de querer algún día rebelarse contra Dios. Porque si Dios ha creado alguna criatura en el universo en el pasado que no tenía la opción de rebelarse nunca contra Él, hubieran sido robots. Un mundo angelical de puros robots. Adórenme, adórenme, adórenme. Pero Dios pone el potencial de que esa adoración fuera libre. Y que podían permanecer en esa oración, o algún día ellos podían irse en contra. Dios se arriesga a que el mal entre al universo. ¿Y qué es el mal? Es el abuso de la libertad que Dios les dio a las criaturas. Apúntalo. Los que vinieron ahí al seminario, fue un consejo que les di. Nunca vengan el domingo ni a un seminario sin una Biblia en sus rodillas y sin hojas para apuntar oraciones y conceptos y reflexiones y pensamientos que estamos desarrollando en las conferencias. Porque de pasado mañana me encuentro contigo en la calle y te pregunto, hazme un resumen con 3 hojas de lo que oíste el domingo del sermón. No vas a llegar ni media hoja. ¿Por qué? Porque la memoria es así. Pero cuando el estudiante de la Biblia, el estudiante de Dios, aquel que quiere compartir esto, llegaron en la noche, mi amor, mira, oí esto y esto, pero aquí lo tengo apuntado porque esto me pareció interesante, esta fecha me pareció interesante, etcétera, etcétera, y vas teniendo tu librito de tus apuntes. No te imaginas la cantidad de conocimiento que vas a tener. ¿Por qué? Porque lo que apuntamos lo recordamos 70 veces más que lo que no apuntamos. La memoria nunca podemos confiar en ella. Muy bien, entonces vemos nosotros que Dios crea entidades espirituales con el potencial de rebelarse, y así lo hizo Lucifer. Y cuando viene esta rebelión en el cielo, se va a la tercera parte de los ángeles. Dice Apocalipsis capítulo 12, apareció otra señal en el cielo, versículo 3. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola, aquí está, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. El 85% de las veces que la Biblia menciona estrellas, se refiere a los ángeles caídos. El 85% de las veces. Y de acuerdo al contexto, muy pocas veces cuando se refiere realmente a las estrellas que brillan. A los ángeles caídos se les llama estrellas la mayor parte de las veces en la Biblia. Satanás arrastraba la tercera parte de las estrellas. Y es lógico que no era literal estas estrellas. Imagínense nada más. ¿A dónde las va a arrastrar, verdad? Se descompondría la gravitación del universo si Satanás hubiera jalado las estrellas literales. Y dice la Biblia, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. Muy bien, entonces aquí encontramos en el Antiguo Testamento de qué forma los ángeles caídos se rebelan contra Dios. Ahora son enviados a este planeta, y en Deuteronomio capítulo 32, Dios les asigna a estos ángeles caídos un nombre. Y uno de los nombres que Dios les asigna a estos ángeles caídos es uno de los títulos, no nombres, títulos de Yahweh. Yahweh es su nombre. Elohim no es su nombre. La palabra Elohim, al terminar en im en el hebreo, implica plural. Entonces cuando oímos Elohim, es un título que se le da a Dios. Pero también Elohim se aplica en el Antiguo Testamento a los gobernantes y a los ángeles caídos. Cuando Satanás tentó a Eva, en Génesis capítulo 3, Satanás le dijo a Dios, porque serás como Dios. Se tradujo Dios singular, pero la palabra hebrea es, serán como los dioses. Apúntalo en Génesis 3, es Elohim. Cuando Dios, capítulo 3 de Génesis, serás como Dios, serán como los dioses, dice en el original hebreo. En otras palabras, en 2 Corintios 4:4 se le llama a Lucifer el Dios de este mundo. Entonces el mismo diablo lleva el nombre de Elohim. Entonces Elohim no habla de nada más que de un poder, una autoridad que tienen ciertas criaturas o entidades espirituales en el cielo. Por eso Satanás le dijo a Adán y Eva, serán como los Elohim, o sea, como todos los dioses o todas las criaturas poderosas que poblan el universo. Pero hay un solo Dios vivo y verdadero. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, dice Deuteronomio capítulo 6, que es el dicho de todos los rabinos judíos. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai
ejad. Ejad en el hebreo es uno solo. O sea, tú eres, oh Israel, un solo Dios. Por eso el judío no nos entiende a los cristianos que tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque para ellos Dios, para ellos somos una blasfemia nosotros. Para el judío ortodoxo, que creemos que, y ellos creen que tenemos tres dioses, sin entender la pluralidad del nombre de Elohim. Muy bien, entonces estos ángeles se rebelan contra Dios, y en el Nuevo Testamento, en Efesios 6, versículo 12, el apóstol Pablo nos da una revelación más exacta de la organización de los ángeles caídos. Y dice el apóstol Pablo en Efesios 6:12, no tenemos lucha. En otras palabras, miren seres humanos, miren mis muchachitos, nunca creas que el que te quiere matar es tu enemigo. Nunca creas que tus vecinos que te traen coraje es tu enemigo. Nunca creas que los celos de tu novio porque tienes otra novia es tu enemigo. Nunca nosotros vamos a comenzar a elevarnos. No se queden aquí aterrizados en el mundo material. No tenemos lucha entre sangre y carne. Realmente la lucha no es entre palestinos y entre ISIS y entre los sirios y entre Estados Unidos contra los rusos. Hay poderes invisibles que están influyendo en el planeta Tierra para incitarnos a los padres contra los hijos contra los padres, para el divorcio, para que veas a tu esposo como un armadillo, para que veas a tu esposa como una lagartija, para que critiques los sistemas y todo, para que se levantes contra el gobierno. Hay poderes espirituales en acción, operando para inducirnos a abortar la misión que Dios nos ha encomendado. Y estas huestes espirituales que poblan el universo tienen el principal problema, el principal objetivo de tratar de denigrar en el ser humano que habita este planeta la imagen y semejanza de Dios. Vamos a comenzar a comprender esta guerra espiritual. Si no hay cristianos que todavía siguen creyendo que su enemigo es esto y no saben qué es la oración donde se avientan los misiles Tomahawk. Cuando tú estás orando, vimos una vez, ¿verdad? Haz de cuenta que de aquí para allá es el enemigo y aquí estás tú. Y tú no te pones ¿verdad? Y me vas a ver, y me la chita, ¿verdad? Y me rayaste, me recordaste, mamá, pues la tuya, ¿verdad? Y pues esto y el otro. ¿Sabes una cosa? Cuando comenzamos a contestar el fuego con las armas que el mundo usa, y cuando comenzamos a querer vengarnos nosotros, por eso dice la Biblia, no os venguéis vosotros mismos, porque caéis en la trampa. No te vengues ni guardes rencor, no contestes con fuego terrenal, porque nuestras armas son espirituales. Y si quieres ganar la guerra espiritual, tienes que aprender a usar las armas de la luz. Las armas de la luz, las que Dios nos ha dejado, porque no es entre nosotros la guerra, no es entre católicos y protestantes, entre ISIS, es contra, y dice, principados, número 1, 2, potestades, 3, gobernadores de las tinieblas, y 4, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que están fuera completamente, y ellos tienen la ventaja enorme contra nosotros de que no los vemos. Son invisibles, estamos en una desventaja impresionante. ¿Cómo vas a luchar contra un enemigo invisible? Entonces, tratándose que es una guerra en la que no podemos ver, Dios envía hace 2000 años a su Espíritu para que entre a nuestra vida. Y el Espíritu Santo, como un GPS, como un sistema de localización, como los que usan los satélites actualmente, el Espíritu Santo nos deja un mapa, una guía, un sistema que es la Biblia, para que comencemos a estudiar la Biblia y a entender la lucha espiritual, y comencemos a enfrascarnos en esta lucha con las armas que Dios nos ha dejado.
Porque si tú comienzas a tratar de vengarte de tu suegra, de tu suegro, de tu padre, guardarle rencor, porque me violó mi papá, me violó mi tío, o me robó o hace 4 fui traicionado por un hijo mío, fui traicionado por mis socios en mi compañía. Estamos en un mundo donde todos nos van a algún día traicionar, nos vamos a desilusionar, estamos heridos todos emocionalmente, todos hemos sido lastimados, todos hemos sufrido cosas en el mundo. Para eso está la cruz. Es esa cruz la respuesta de Dios a todo lo que hemos pasado. Para que vengamos a esa cruz y entendamos que es en esa cruz donde vamos a recibir el poder de seguir viviendo para Dios. Entonces, estos principados que encabezan la lista de la organización y los rangos satánicos, estos principados son los agentes de Satanás. Escuchen esto: Satanás dividió el planeta Tierra en regiones geográficas. Entonces, si ellos quieren lastimarnos, no son como locos, un demonio se le mete acá y otro demonio se le mete por acá. No, hay una organización, porque el querubín Lucifer, recordemos algo, después de Cristo, escucha esto, Lucifer, después de Cristo, es la criatura más inteligente y sabia del universo. Imagínense con quién estamos peleando. Con este sinvergüenza, que tiene a su disposición 1/3 parte de los ángeles. Entonces, si queremos realmente entender y saber cómo podemos ganarles, porque estamos en desventaja, tenemos que tener al Espíritu Santo. Y tenemos que ser únicamente, nada más, obedientes. Obedientes a todo lo que la Biblia nos dice. Para que con esta obediencia ellos no tienen el derecho de acercarse a mi vida, ni a mi matrimonio, ni a nuestra casa. ¿Por qué? Porque en la obediencia, dice en 1 de Pedro, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero el día que me quito el escudo de la fe, y llego a la desesperación, y llego a la angustia, y que ya no puedo, etcétera, etcétera, y me dura 2 o 3 días ese estado de depresión, se vienen como abejas africanas. Se nos vienen encima y comienzan a la bim, bomba, y te aplastan más y te sumen más. Ese, mi Panchito, eso usted no sirve para nada. A ti se dicen el Gutierritos. Cualquier ser humano que permita un estado de depresión, estamos hablando de cristianos, porque el mundo es su manera normal de vivir. Cualquier persona que se llame cristiano y permita 2 o 3 días de depresión, o 4 días, o cualquier cristiano que ya tenga 3 o 4 días, o 1 o 2 meses que no perdonas a tu hermano, a doña Chole que se robó tus tamales, aquel que te hizo un problema y que te hirió y te lastimó, a tu amiga en el colegio que te dijo que tenías cara de gallina sarnosa. No podemos los cristianos darnos el lujo de guardar rencor contra nadie. Todos los pastores, ayer le decía a un pastor, ¿verdad?, que nos visitó, me platicaba que pues que tenían una división en un estado aquí de México, y le dije, mira, todos los pastores, todos, no hay ninguna excepción, tenemos forzosamente algún día que ser traicionados, calumniados y perseguidos. ¿Y sabes por qué? Porque a través de eso nos acercamos más al corazón de Jesús, para identificarnos más con el despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces todo eso forma parte del ministerio. Dije, no se desanimen, forma parte del ministerio. Que nos lastimen, que nos calumnien, no te amargues. Es el único consejo que te doy. No te amargues, no guardes rencor. Nosotros hemos sufrido muchos tipos de estas cosas. Este viernes pasado que llegamos, mi esposa y yo, fui a desayunar con mi hermano Alejandro, el que es director del ITI. Fuimos a desayunar ahí en Toluca. Y hace muchos años un grupo de personas, ¿verdad?, ahí en Toluca, ¿verdad?, que no se imaginan todo lo que dijeron contra nosotros. Y bueno, nos colgaron así como en un tendedero horrible.
Y yo siempre les he dicho a los pastores y a todos, el secreto es perdonarlos y no guardar rencor. Pues estábamos desayunando mi hermano y yo hace como 2 o 3 días, y pues nos encontramos un grupo de este personal, ¿verdad? Que pues tuvieron dificultades con nosotros, y lo primero que hicimos nosotros fue, y nos encantó, después lo comentaba mi hermano y yo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bendiciones todos, ¿verdad? Y estaban así un poco asombrados de que tuviéramos esa actitud nosotros. Entonces, cuando te enfrentas a tus enemigos que te han lastimado, que te han hecho algo, y tú no tienes nada contra ellos en tu corazón, ¿sabes una cosa? Eres libre. Eres libre. Pero mientras tengas algo contra alguien, es como un cordón umbilical que lo tienes, y vas a Acapulco y ahí traes el odio, ahí lo traes detrás de ti, y donde quiera que vas, ahí lo traes. Así lo puedo representar. Así lo vi espiritualmente hace un tiempo. Y el momento que lo perdonas, cortas ese y ya, mientras, ¿por qué me voy a estar acordando de lo que me hice hace 3 meses? Que tengo unas cosas más interesantes que pensar. Pensar más positivamente, como decía mi esposa hace un ratito, llenarnos de pensamientos positivos, levantarnos en la mañana, Espíritu Santo, a la alegría, ven alegría, qué lindo, lindo sol, y no estar con los pensamientos, lo que me hiciste. Cómo nos envenena el rencor y la amargura. Entonces, los principados están encargados de las naciones. Apúntalo. Venimos a Daniel capítulo 10. Veamos todo esto bíblicamente para entender la guerra espiritual, y vamos a acabar entendiendo, ¿verdad?, que hasta con los ovnis vas a soñar. Pero ya vas a saber quiénes son. Dice en Daniel capítulo 10, esto fue escrito hace 600 años. Ahí en el libro de Daniel, en el primer capítulo pone junto a Daniel, hace 2600 años se escribió el libro de Daniel. O sea, 600 años antes de Cristo. Y en el capítulo 10, este libro es uno de los pocos libros en la Biblia que nos revelan y nos corren las cortinas de la guerra espiritual. Es precioso el libro de Daniel. Ya lo vimos todo versículo por versículo. Daniel estaba muy preocupado en el tiempo de los persas, o sea, los iraníes. Acordémonos que hasta 1935, el nombre que aparece en la Biblia como Persia es el Irán del siglo XX. Irán en la Biblia aparece con el nombre de Persia, porque en 1935 se le cambió el nombre de Persia por el Shah de Irán a Irán. Entonces, Daniel se encontraba bajo el imperio de los persas. Los persas son los que vencieron a los babilonios, a Nabucodonosor y a sus parientes y descendientes. Después de los persas vinieron los griegos, Alejandro el Magno, y después el imperio romano. Entonces Daniel se encontraba en el segundo imperio, el imperio de los persas y de los medos, que eran los iraníes. Y dice el capítulo 12, en el versículo 11, para comenzar a tener estos antecedentes, que el ángel se le aparece a Daniel, un ángel de Dios, y le dice así: Daniel, varón muy amado. Híjole, qué barbaridad, ¿verdad? Qué preciosa forma en la que pueda Dios describirnos a cualquiera de nosotros, que somos muy amados por Él, que nos ama con amor eterno, muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado. Dios envía ángeles buenos a la tierra, y mientras hablaba conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa, o sea, de tu oración que tú hiciste, yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, esta palabra S de Samuel, A de Armando, R de Raúl, Zar en el hebreo, que se tradujo príncipe, se está refiriendo al principado satánico que en aquel tiempo de Daniel estaba controlando el imperio de los persas. No era el rey de Persia, no era Nabucodonosor los que gobernaban, sino los principados satánicos que operaban desde el cielo, influyendo en los imperios que persiguieron a Israel y a todos aquellos que seguían al verdadero Dios. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, que es el arcángel de Dios, bueno,
Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé con los reyes de Persia. Vean lo que pasó. Daniel está orando, así comienza el capítulo 10. Señor, acabo de leer a tu profeta Jeremías, donde dice que ya el exilio se va a terminar y esto vamos a tener nosotros más bendiciones, etcétera, etcétera. Y entonces Dios, vean esto, Dios manda un ángel al planeta Tierra. Y ahí viene el ángel de Dios. Y de repente un principado satánico, porque ellos operan de la atmósfera hacia abajo. Dicen en Efesios capítulo 2 que Satanás se llama el príncipe de la potestad del aire. La palabra aire es aer, atmósfera. O sea, ellos operan de la atmósfera abajo. No tienen que ver nada en la luna ni en Marte. Su área de operación es el aire. Entonces ahí viene el ángel. Y entonces lo interrumpe y se le cruza un ángel de Satanás al ángel de Dios. Y entonces se enlaza el ángel de Dios y el ángel de Satanás en una guerra, porque el ángel de Satanás, el principado de Satanás, quería impedir que el ángel de Dios le trajera el mensaje de Dios y que Daniel no oyera ni recibiera las instrucciones de Dios. Ellos se oponen a que tengamos una brújula y que sepamos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y van a hacer todo lo posible para impedir que tú llegues a tu destino, para abortar tu destino, para abortar nuestra misión, e interrumpir las instrucciones de Dios y escramblear todas. Es como, por ejemplo, en Estados Unidos tú vas manejando y hay radares. En Texas está permitido. Entonces, hay policías que se ponen con sus pistolas, aquí también ya los hay en las carreteras, los federales, ¿verdad? Y entonces vienen los carros y te comienzan a escramblear así, etcétera, etcétera, y marca inmediatamente la placa y la velocidad a la que vienes. Pero estos radares los vuelven locos. Yo tengo uno. Porque está permitido, ¿verdad? Y desde luego que no me aprovecho para pasarme más de 70 millas, ¿no? Pero sí sirven de vez en cuando. La neta. Bueno, entonces viene, ¿verdad? Entonces se vuelven locos. Cuando voy, por ejemplo, a 5 millas más por hora, ahí te permiten 10. Si es a 60 en Estados Unidos, en Texas, si es a 60, te permiten hasta 70. Si te escramblean o te localizan que vas a 72, ya con eso te paran. 10 es lo máximo que se te permite la ley. Entonces, a veces yo me paso esas 2 millas sin querer, ¿verdad? Y entonces mi radar comienza a sonarme y alcanza 4 o 5 millas de distancia el radar que yo tengo. Ojalá que no me escuchen ahorita en Estados Unidos. Me comienza a hablar el radar y pues ¿qué hago, verdad? Pues le baja la velocidad inmediatamente. Y entonces cuando lanzan el rayo, ¿verdad?, de ultrasonido a los policías con esos aparatos, ellos no pueden ver a qué velocidad vengo, porque esos radares están diseñados para eso y son permitidos. Otros estados no los permiten, pero en Texas sí los permiten. Entonces esto pasa igual en el mundo espiritual. Dios nos manda una señal del cielo. ¿Y dónde está la señal? Acá. Dios va a hacer lo imposible para que tú dejes de leer la Biblia, para que no te contactes con Dios en las mañanas, para que pasen 4 o 5 días y nada más los domingos vengas aquí a oír un mensaje, y de lunes a viernes has vivido sin brújula, has tomado decisiones sin la dirección del Espíritu Santo, en la energía de la carne y no en la energía del Espíritu de Dios. Porque el día que nos desconectamos de las instrucciones de Dios, comenzamos nosotros a perder el camino. ¿Quién es sabio en su propia opinión? No seas sabio en tu propia opinión, dice Proverbios capítulo 3. Entonces comienzas a entender que es imprescindible estar conectados con este libro. No podemos separarnos de las instrucciones de Dios, porque vienen los demonios a confundirnos. Entonces aquí está el ángel en el cielo con el ángel de Dios y se enfrasca en una lucha. Y esto siempre me ha impactado. Un principado de Satanás, casi, porque son ángeles y fueron creados iguales en fuerza y todo, nada más que uno es malo y uno es bueno. El ángel de Dios no le ganó. El ángel de Dios no le ganó. Tuvo que pedir ayuda al arcángel Miguel. Y entonces Miguelito llega, ¿verdad? Y ya son 2 contra 1. Y entonces ya se chispó esto y Miguel se encarga, porque es el arcángel en la Biblia que cuida a Israel. Entonces ya viene el ángel y le da el recado a Daniel, y entonces el ángel de Dios le explica a Daniel: tengo 3 semanas, hace 3 semanas, Daniel, que comenzaste a orar.
¿Y esto qué nos habla? En el momento, Daniel, le dice el ángel, que te pusiste a orar, Daniel, en ese momento que te hincaste, comenzó la guerra espiritual. En el momento que nos hincamos y oramos, entramos en conflicto con los poderes de Satanás. Y el momento en que te hincas y mi hijo esto y mi hija aquello, etcétera, etcétera, en ese momento comenzamos a mandar misiles Tomahawk y comenzamos a despejar los aires y comenzamos a cuidar a nuestros hijos y a nuestros, sobre todo los menores de edad, y comenzamos a quitar los enemigos. Y te oro por mi jefe de mi oficina, te oro por mi maestro que es ateo y que me odia, te odio por mi amiga que me está calumniando, te odio por esto. Nos hincamos, y es la oración el poder espiritual para despejar y quitar del corazón de nuestros enemigos los malos deseos que tienen contra nosotros. Mientras tú no entiendas esto, nunca vas a tener victoria en la guerra espiritual, porque vas a ser vencido por tu carne, por tu venganza. Me sacaste la lengua, te la saco más grandota. Dice Romanos 12, no sean vencidos por lo malo, sean vencidos, venzan el mal con el bien. Escucha esto, porque cuando a tu enemigo no le pagas ojo por ojo, diente por diente, como era en el Antiguo Testamento, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. En el momento en que nosotros bendecimos a los que nos persiguen y a los que nos ultrajan, en ese momento confundimos a sus demonios, y Dios entra en acción y los juzga más rápido de lo que tú querías vengarte por ellos. Esta es la guerra espiritual a la que nosotros debemos hacer caso. Y quiero terminar, vean ustedes aquí en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, esto es maravilloso, y dice Isaías 41. No temas, versículo 10, Isaías 41, 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Escucha lo que dice a continuación. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, como nada serán, perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contigo contienda y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre. Oh Dios, enséñanos a vivir para ti. Enséñanos a usar la armadura que nos has dejado en Efesios capítulo 6 para ponernos todos los días. Andar justamente en la vida y con honestidad y en la verdad. Con el casco de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, los pies calzados con el Evangelio de la paz. Porque con esto apagaremos los dardos de fuego del maligno. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque ustedes no tienen fuerzas, dice el Espíritu de Dios. Las fuerzas provienen del Señor. Y contra Dios no hay consejo, ni inteligencia, ni sabiduría en contra de Él. El caballo se prepara para la guerra, pero de Dios es la victoria. Nuestros enemigos pueden decir muchas cosas contra nosotros y preparar estrategias, pero Dios los confundirá. Dios deshará sus planes, porque Él es el Dios que nos dice, no temas. Yo soy tu escudo, tu galardón, confía en mí. No es con espada ni es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Te damos gracias, Padre, porque en esa cruz diste tu vida por nosotros. Y si en este momento cualquiera de los que nos escuchan a través de las redes sociales o los aquí presentes
quieren abrirle su corazón a este Dios todopoderoso, el Shaddai, el que es más grande que todo aquello que nos pueda rodear, el Altísimo, el Elión. Dile a Dios con todo tu corazón: perdona mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos, que a los 3 días resucitaste de los muertos para dejar en mi vida una esperanza viva, que algún día después de la muerte seguiré viviendo contigo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y gracias por darme la promesa que contigo viviré largos días y que seré apacentada por la verdad, porque no temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombras y de muerte, porque tú, Señor, eres mi pastor y nunca. Serie de la invasión de los ángeles caídos, y estamos analizando de qué forma el mundo invisible espiritual que este libro que se llama la Biblia nos revela tiene influencia en el mundo físico donde tú y yo habitamos bajo 4 dimensiones, y estamos nosotros en contacto con entidades espirituales que tienen acceso a nuestro mundo, pero que estamos en muchísima desventaja con el mundo espiritual que nos rodea, porque ellos sí nos pueden ver y nosotros no los podemos ver. Entonces, esta es la razón por la cual es tan fácilmente engañado el ser humano, porque estas entidades espirituales que rodean el planeta Tierra tienen acceso a la materia, tienen acceso a la energía. En otras palabras, hay 2 tipos de energía de acuerdo a la Biblia: la energía que produce la carne, o sea, hay muchas gentes muy dinámicas y vemos que son impulsivas, etcétera, etcétera, y trabajan de las 8 a las 10 de la noche en la energía que el cuerpo tiene. Esta energía del cuerpo viene a través del alimento. Si tú tomas azúcares, tu energía va a disminuir tremendamente, ¿verdad? Porque todo lo que tenga azúcar elimina o comienza a minar el sistema inmunológico, que es lo que nos protege contra las enfermedades. Entonces, tomar Coca-Cola, refrescos, mucho pan dulce, todas esas cosas, ¿verdad?, comienza a debilitar tu energía. Pero la energía de Dios es la energía espiritual, y la única forma de poder ser energetizados, en otras palabras, tener las ganas, el ánimo, las fuerzas para enfrentar la vida sin dejarnos de caer, viene de la Biblia, de la palabra de Dios. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando tú haces contacto con la Biblia todas las mañanas, en la madrugada, cuando te levantas a las 3, 4 de la mañana a orar, o a las 5, 6 de la mañana a orar, y antes de acostarte haces contacto con la Biblia, hincas, cierras tus ojos, comienzas a orar, dejas que Dios te hable los salmos, los proverbios, etcétera, etcétera, tu energía espiritual se comienza a activar, y entonces vas a comenzar a sentir, ¿verdad?, las fuerzas, el ánimo que nos fallan, y que todos como seres humanos vulnerables caemos tarde o temprano en depresiones, en desánimo, en temores, etcétera, etcétera. Pero dice Isaías 40 que los que esperan en Jehová tendrán esas nuevas fuerzas. ¿Quién te las da? ¿Los cornflakes? No, ¿verdad? Tampoco los hot cakes, ni esas nuevas fuerzas nos las da los licuados, ni el doctor naturista. Esas son las fuerzas del cuerpo, pero las fuerzas para levantarnos y tener el ánimo de enfrentar la vida y de poder luchar, nos las da Dios. Entonces muchos de ustedes, ¿verdad?, llegan a la iglesia el domingo y así con caras así, yo, ya, pues sí, amén, será. Y se nota, como dice mi esposa, ¿no? Nos damos cuenta cuando llegamos a un auditorio y la gente está así toda decaída, está desanimada, y nos damos cuenta que es un grupo de personas que no tienen contacto continuo con la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que podamos entender esto. En esta serie de los ángeles caídos, hemos visto de qué forma el planeta Tierra fue habitado anteriormente por los seres humanos.
fue habitado este planeta donde tú y yo existimos antes que nosotros. Este planeta fue habitado no por seres humanos. Como, bueno, todo lo distorsionan. Hay una cadena de radio que hace poco predicó o estaban propagando. Es que el doctor Alducin dice que los humanos habitamos antes de la creación. Yo jamás he dicho eso, pero así es la gente. Pues hay que oír siempre lo que estamos leyendo, cuál es el origen. Hemos dicho que antes que nosotros, este planeta estuvo habitado por los ángeles caídos. Y así es como la Biblia lo establece y lo dice en cantidad de pasajes que muchos han pasado desapercibidos. Entonces, este planeta estuvo antes que nosotros habitado por ángeles caídos y tal vez los que se llaman demonios. Y estas huellas de esta existencia de estos seres en este mundo se pueden contemplar actualmente a través de muchos fósiles. Cuando leemos en Génesis 1, Dios creó, ¿cuándo? En el principio ¿de qué? En el principio de la materia, en el principio del espacio y en el principio del tiempo. Entonces, estos tres elementos que son completamente indispensables para que pueda haber vida en el universo donde tú y yo existimos, fue en un principio cuando el tiempo no existía, porque el tiempo tuvo un comienzo y el tiempo va a terminar, pero antes del tiempo, ¿qué había? Si no había tiempo y el tiempo comenzó en el principio, antes del tiempo existía la eternidad. Y Dios no habita dentro del tiempo de nosotros. El tiempo tuvo un comienzo, el tiempo va a terminar. Pero Dios está fuera de nuestro tiempo. Y esta es la razón por la cual Él puede tener acceso a las 4 dimensiones y ver el principio y ver el futuro. Para que alguien conozca el futuro, tiene que ser Dios. Entonces Dios es el único que puede decirnos lo que va a suceder. Hay profetas que dicen, va a suceder esto, y después de 4 o 5 profecías ya no sucedió. Le atinaron a una, pero les falló como a las 3 o 4. Y la Biblia dice que cuando no es el 100% de las profecías que se cumplan, el profeta no es de Dios. Se tiene que cumplir el 100% de lo que un profeta puede profetizar. Y solamente lo encontramos en los profetas de la Biblia. Muy bien. Todos ustedes que han seguido esta serie han podido descubrir, abramos su Biblia y nuestra Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, para que podamos comenzar a entender lo que Dios nos quiere decir exactamente en lo que dice el apóstol hace 2000 años. El versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el juicio. La primera pregunta que surge es, ¿a qué ángeles se está refiriendo el Espíritu Santo? Si no perdonó Dios a este grupo de ángeles, sino que hay un grupo de ángeles caídos que están ya encerrados en prisiones. Ahora, dice la Biblia en Apocalipsis 12 que al final va a haber una guerra de Miguel, el arcángel de Dios, contra los ángeles de Satanás. Entonces nos damos cuenta que no todos los ángeles están encerrados. Hay un grupo que todavía sigue activo con Satanás. Entonces, ¿a qué ángeles se refiere esto? Vayamos a 1 de Pedro, una hoja antes o 2, el capítulo 3. Y dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, Cristo en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé,
mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Estos ángeles que menciona Pedro son los ángeles que pecaron en tiempos de Noé. ¿Cuáles son estos ángeles que pecaron en tiempos de Noé? Ya lo hemos visto, todos ustedes han venido siguiendo esta serie, y si no, pues la pueden conseguir las conferencias anteriores para que puedas tener un aspecto general de lo que hemos estado compartiendo. Estos ángeles son los que se mezclaron con las mujeres humanas y alteraron la genética de las mujeres humanas al principio de la creación, en los tiempos de Noé, y estos ángeles fueron encerrados en prisiones eternas por las graves consecuencias que ocasionaron en la raza humana. ¿Cuál fue el resultado de que estos ángeles se hayan mezclado con mujeres humanas que produjeron monstruos gigantes de casi 4 o 5 metros de altura, con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos? Vemos pues de qué forma se confirma en el Nuevo Testamento, tanto como Pedro, como vamos a ver ahorita a Judas, que cuando se usa la palabra infierno es la palabra Tartarus, si la quieres apuntar ahí en tu Biblia. Cuando dice los encerró en el infierno, es la única vez en el Nuevo Testamento que aparece la palabra Tartarus. Ahora vamos por orden. La Biblia revela 3 prisiones que existen en el mundo invisible, en el planeta Tierra. La primera es el infierno. El infierno es el lugar donde si tú mueres hoy en la noche, o si el de Corea del Norte bombardea Toluca mañana, ¿verdad? Te vas al infierno, pero derechito, ¿verdad? Si tú no tienes a Jesucristo. Y ahí en el infierno, que es un lugar que se encuentra en el centro de la tierra, vas a descender y ahí vas a esperar hasta que pasen 1000 años para resucitar y presentarte en el juicio del trono, del gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15. No veo que muchos tomen nota, me da tristeza que muchos no tomen nota. Cuando vienes a estudiar la Biblia tienes que traer siempre los domingos tu libretita con tu pluma, tomar notas, pensamientos, y no solamente pues así oír, y te preguntan el martes, dame un resumen del mensaje que dio el predicador el domingo. ¿Cuántas hojas llenarías? Muy pocas, porque retenemos muy poco con los oídos. Entonces, esta es la razón por la cual todos los verdaderos cristianos, estudiantes que aman la teología, siempre que van a un mensaje llevan su cuaderno o sus hojas y apuntan y toman notas o versículos, ¿verdad? Y los apuntan en su Biblia, etcétera, etcétera, porque es la forma de que podamos estudiar. Entonces, la Biblia nos muestra que los que están en el infierno van a resucitar para presentarse al final y ser enviados al lago de fuego. Ahí en el juicio del gran trono blanco vas a descubrir que Dios tiene toda la razón los que dicen lo siguiente: Dios es un Dios de amor y misericordia. Él no va a mandar a nadie al infierno. Y contestamos, amén, amén y amén. Dios no manda a nadie al infierno, tú te vas solito. Los que se vayan a condenar es porque ellos escogieron en esta única vida que tenemos pasar la eternidad lejos de Dios. Si aquí en esta vida no te gustó caminar con Dios, tampoco te gustará caminar con Él en la eternidad. Entonces Dios nos da esta vida a todos para que escojamos dónde vamos a pasar la eternidad. Y esta es la razón por la cual los que sean condenados, Dios te dirá, hágase hecha tu voluntad. Fue tu voluntad por la que tú moriste y preferiste los placeres y el engaño y la mentira y el adulterio y la fornicación y las mentiras y la depravación y el engaño y el robo. Tú fue lo que escogiste, no hay ningún problema. No eres un animal ni yo tampoco. Somos agentes morales, responsables. Entonces tú vas a pasar la eternidad donde tú lo determines en esta vida, porque en esta vida de tal manera te ama Dios. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Y en esa cruz Dios exhibe a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tengas la vida eterna, el perdón de tus pecados, el perdón de la eternidad
y el poder de Dios en el Espíritu Santo. Y esto es una decisión que tú tienes que tomar estando en esta vida. Entonces, estos ángeles caídos, para concluir, que menciona primera y segunda de Pedro, son los ángeles que pecaron en tiempos de Noé. Vayamos ahora a Judas. Después de Pedro, sigue Judas, Juan y después Judas, que es el penúltimo libro de la Biblia. Y lo que estamos haciendo en esta mañana es comenzar a comprobar que realmente estos ángeles se metieron con las mujeres en el capítulo 6 del libro del Génesis y alteraron la genética humana para degenerar el ADN y producir monstruos, como ya lo vimos y lo vamos a seguir viendo, de 4 o 5 metros de estatura, que fueron los gigantes que habitaron la tierra durante 1000 años y los cuales David, el rey David, fue el que los terminó. En Judas dice el versículo 6 y 7, y aquí ya no tenemos ninguna duda, porque recuerden que hemos visto anteriormente que hay otra corriente que enseña que los hijos de Dios en Génesis 6 eran los descendientes de Set y de Caín, y que son los que se mezclaron ahí en el Génesis 6, pero esta corriente nunca contesta la pregunta, ¿y de dónde salieron los gigantes, los Nepilim? ¿Quién produjo esos monstruos de 5, 4, 5 metros? Por más que una persona mala se mezcle con una mujer mala, o un hombre bueno con una mujer mala, o una mujer buena con un hombre malo, no producen monstruos como los que habitaron la tierra durante 1000 años. Pero Judas nos saca de toda duda y lo vamos a examinar con mucho detalle. Y los ángeles, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Esta palabra, tereo arche diketerion, tengo que mencionar el original griego para que no quede duda alguna de que es una mala traducción. Vayamos a las palabras originales, que son las que fueron inspiradas por el Espíritu Santo en hebreo y en griego. Y ya la traducción, ¿verdad? Hay muchas traducciones porque hay muchas formas de decir muchas cosas, para que ustedes lo entiendan. Por ejemplo, aquí en México decimos, qué padre traje traes. Imagínense en inglés, what father suit you have. O sea, no llega, ¿verdad? Porque no se puede traducir literalmente del español al inglés, y lo mismo tampoco no se traduce literalmente del inglés al español. Hay frases y expresiones idiomáticas que no tienen que ver nada con el otro idioma. Pues así es el hebreo, así es el italiano, así es el francés. En Rusia dicen zar, en otros dicen dictador, en otros dicen jefe. Entonces tenemos diferentes, pero es lo mismo. Aquí decimos, qué paisaje tan lindo, bello, precioso, encantador. Todo son sinónimos que expresan lo mismo. Entonces, una traducción dice, el paisaje es lindo, otra Biblia dice, está hermoso, otro dice, está maravilloso, pero el sentido es lo mismo. Entonces, nunca se pierde el sentido en cualquier traducción de la Biblia que tú tengas, porque el original es lo que nos dice claramente qué es lo que se trató de decir. Para poder expresarlo en idioma costarricense con los ticos, aquí decimos popote, en Sudamérica le dicen pajilla al popote, aquí le decimos güilas a las prostitutas, en Costa Rica güilas son las niñas. ¿Se imaginan? Aquí decimos a los micos o a los monos changos, allá es una grosería en Sudamérica chango, en muchos países. Entonces vemos de qué forma las palabras cambian con diferentes cosas, pero se quiere decir lo mismo. Entonces, si yo hago una Biblia y le pongo el popote, un costarricense lo va a leer, o un colombiano, y no va a entender qué quiere decir. Lo entendemos en México, ¿correcto? Porque allá se dice pajilla o cervatillo. Entonces, tenemos que buscar la palabra de cada región geográfica para poderla traducir. Y este es el problema de los traductores de la Biblia, traducir palabras que puedan decir lo mismo en el Asia, en la China, en África y en América o en Europa.
Entonces ya me entienden por qué hay traducciones diferentes, pero que quieren decir lo mismo con otras palabras que no se usan en todas las naciones. Muy bien. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada. En el original griego dice que estas personas, estas entidades o estos ángeles abandonaron su morada, y la palabra morada significa su estado original o su cuerpo, el lugar de donde ellos habitaban. Parece que se salieron de su cuerpo para que espiritualmente alteraran el ADN de las mujeres y pudieran producir los monstruos o degenerar la semilla de la profecía de Génesis 3:15, que el Mesías vendría de la semilla de la mujer. Fue el primer intento satánico para destruir genéticamente la semilla de la mujer. Abandonaron su propia morada o sus cuerpos, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7, pongan mucha atención. A estos ángeles se les compara con Sodoma y con Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que a quienes, que los sodomitas. ¿Quiénes eran los sodomitas? Homosexuales. De la misma manera que los sodomitas, habiendo fornicado e ido en vicios en contra de la naturaleza, fueron castigados, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La frase, si lo quieres apuntar, ir en contra de vicios, contra naturaleza, es la traducción sarx heteros, fueron tras carne extraña. Se fueron tras carne extraña. Entonces, la carne de la mujer y la carne del hombre, aunque son cuerpos humanos, son diferentes en sus funciones. La mujer fue diseñada para parir, para ser embarazada. El hombre no. El hombre fue diseñado para sembrar su semilla, el esperma, en el cuerpo de la mujer. Entonces, el cuerpo del hombre fue diseñado específicamente, el del chango, el del camello, el del toro, el del perro, el del león, el del tigre, con características donde la semilla se siembra en la leona, en la changa, en la jirafa, en la vaca, etcétera, etcétera. Y los dos cuerpos humanos son especialmente para poder reproducirse y traer ese producto de la misma especie y el mismo género al mundo. Entonces, esto es maravilloso, porque nos damos cuenta que si yo me meto sexualmente con otro hombre, ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de tener una relación con carne extraña. El cuerpo del hombre no fue diseñado para ser satisfecho sexualmente por otro hombre, sino por una mujer. Entonces, cuando el hombre deja el uso natural, como dice Romanos 1, 21 al 30, el uso natural de la mujer, y se vuelve el vicio contra natura, porque es contra natura meterte con alguien de tu propia especie, entonces tiene forzosamente que haber algo que altera la genética y la mente. Porque esto es precisamente el mecanismo espiritual y tanto humano o mecánico que se lleva a cabo cuando hay esto. Entonces, estos ángeles no fueron diseñados para meterse con seres humanos. Dice que se fueron contra vicios, contra naturaleza, se fueron tras carne extraña. Y es interesante que la palabra que se tradujo morada es oiketerión, que se refiere a sus cuerpos celestiales, de los cuales se despojaron y fueron en vicios en contra naturaleza de carne extraña, involucrando que abandonaron sus cuerpos estos ángeles originales y de alguna forma pudieron alterar la genética de los seres humanos. Esto lo vamos a ir viendo porque este tema es de los demonios, así se llama esta conferencia, los demonios, porque vamos a ver claramente que los demonios
que Jesús se enfrentó son diferentes a los ángeles caídos. Entonces, los demonios son entidades diferentes a los ángeles caídos. Los ángeles caídos son los principados de Efesios 6:12, las potestades y los gobernantes del mundo y las huestes espirituales de maldad de Efesios 6:12 son los demonios o los soldados rasos que hacen el trabajo sucio. Y vamos a ver en este estudio que los ángeles caídos no pueden entrar a un cuerpo humano, pero los demonios sí. Cuando Cristo vino al mundo, lo primero que hizo Jesucristo fue declararle la guerra a estos seres invisibles que estaban dentro de los cuerpos humanos. Y Cristo fue el que les llamó daimón, que se tradujo de demonios y que significa seres inteligentes. Y vamos a ver en este estudio de qué forma estos seres inteligentes que se llaman demonios pueden entrar a un cuerpo humano por miles de ellos, como el gadareno que tenía 6,000. Entonces, estas entidades espirituales entran al centro que controla el cuerpo, neurológicamente el cerebro, conocen las funciones de las neuronas del cerebro, conocen los músculos, entran a las cuerdas vocales, entran a los nervios ópticos para producir alteraciones ópticas, entran al estómago, entran al páncreas, a la piel. Ellos tienen acceso a lo que nosotros estamos comenzando a descubrir en la anatomía del cuerpo humano. Entonces, imagínense la inteligencia de estas criaturas que pueden inclusive materializar la energía. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes en Éxodo capítulo 7, cuando llegan los representantes de Dios ante el faraón, que era Moisés y Aarón? Y entonces Dios le dice a Moisés: avienta tu vara para que se convierta en culebra y el faraón vea el poder de Dios. ¿Qué es una vara? Es una pieza de madera inerte que no tiene vida, tiene una composición atómica nada más, pero no tiene vida. Y eso se convirtió en algo vivo. Pero llegaron los brujos del faraón, expertos en ocultismo, y repitieron el mismo fenómeno que hizo Moisés y Aarón. Se convirtieron también en culebras, nada más que la culebra de Moisés se comió a las del faraón, demostrando que el poder de Dios es mucho más grande. Pero ¿cuál es el punto del Espíritu Santo? El punto del Espíritu Santo es el siguiente: Satanás tiene el poder de materializar la energía. Puede hacer que esta cosa se comience a levantar, te puede producir pensamientos de suicidio, de odio, de desprecio, de desánimo, de depresión. Te puede convencer que de verdad que tú no sirves para nada, o que tú tienes esto, o que no naciste hombre, que eres mujer, o que no eres mujer, o que eres hombre. Ellos tienen acceso para descomponer el sistema principal, que es el cerebro, y cambiar nuestra manera de pensar para que pensemos en contra de la naturaleza y de las leyes de Dios, y desviarnos y engañarnos y llevarnos por otro camino, que es el camino de la destrucción. Hay caminos que parecen derechos, dice la Biblia, que parece que es lo que tú crees, porque tú es lo que te has convencido, pero son caminos de muerte, que llevan a tu autodestrucción, donde comienzas a ver destruir a tu familia, tu matrimonio, tu propia integridad moral. Ahorita, ¿verdad? Hay un bombardeo. Olvídense de las bombas que manden o que puedan mandar Rusia, Irán o Corea del Norte, etcétera, etcétera. Es increíble las bombas que el diablo está mandando en los cines, en la televisión, en las revistas, con la pornografía. Increíble. Ya vas a ver una película decente al cine y en los cortos hay cada cosa que dices: es que no puede ser tanta vulgaridad, tanta depravación, y la gente ja, 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 y todo lo toman como si fuera, ¿verdad?, algo normal.
Y todo eso está descomponiendo las mentes humanas y haciéndonos creer que es normal. Y no es normal. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pensemos diferente a como piensa el mundo. Renueven su manera de pensar. Porque por esta razón, por no renovar nuestra manera de pensar, hacemos lo que hacemos, nos convencemos de lo que nos convencemos y vivimos como vivimos. Y cuando te das cuenta, tú te llamas cristiano y ya comienzas a vivir como antes de que fueras cristiano, o como tu compadre y tus amigos que viven por la ignorancia que en sus corazones hay. Y si no entendemos esto, somos presas de estas entidades espirituales que se llaman demonios. Muy bien, veamos nosotros, antes de entrar con los demonios, en Génesis capítulo 18, que los ángeles, para comenzar a ver las diferencias, esto es muy importante para todos los estudios de estudiantes de teología y de demonología, que puedas entender como cristiano cómo operan, cómo funcionan, porque si no conocemos al enemigo, no nos podemos proteger de él. Vemos nosotros, por ejemplo, en Génesis 18, aunque vamos a hablar más extensivamente, que los seres humanos son parecidos a los ángeles. Y los ángeles caídos, que es la tercera parte que se rebelaron contra Dios, pueden entrar a este mundo, pero son iguales a los ángeles de Dios, nada más que son malos. Pero tienen los mismos cuerpos que los ángeles de Dios, o sea, sus cuerpos no se descompusieron con su rebelión. Entonces vamos a ver cómo los ángeles de Dios en la Biblia se describen o se revelan como seres humanos, y cuando han estado enfrente de seres humanos, los seres humanos los han confundido con seres humanos. No han podido ver la diferencia entre estas criaturas y nosotros, y cómo han venido a este mundo y han habitado en este mundo y seguimos siendo visitados por este tipo de entidades espirituales. En Génesis 18, después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando sentado él a la puerta de su tienda y al calor del día. Está hablando de Abraham. Ahí estaba Abraham, debajo de un huizache o de un almendro, ¿verdad? Y con el calor, etcétera, etcétera, descansando Abraham. Y alzó sus ojos y miró. He aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Abraham, de alguna manera, cuando ve a Dios materializado en un cuerpo humano, que es Jesús, eso se llama teofanías. Las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento físicamente se llaman teofanías, que son apariciones de la divinidad, pero no se había encarnado como lo hizo en María. Entonces vemos que Jesús también se le aparece a Josué, y hay muchas ocasiones donde se pronuncia el ángel de Jehová. Cada vez que tú veas en la Biblia el artículo determinado, el ángel de Jehová, es Jesús. Y cuando veas un ángel de Jehová, artículo indeterminado, es un ángel común y corriente. Pero cuando viene el prefijo el, artículo determinado, el ángel de Jehová, es él nada más, es Jesús en una teofanía manifestado en un cuerpo humano. Muy bien. Versículo 3. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que traiga un poco de agua a lavar vuestros pies. O sea, era la costumbre del hospedaje de los anfitriones antiguamente. Y voy a traer un bocado de pan, versículo 5, y sustentar vuestro corazón. Ellos dijeron: haz como has dicho. Abraham fue deprisa a la tienda y le dijo a Sara: tómate 3 medidas de flor de harina y tráete unos tacos al pastor. ¿Eso le dijo? Nada de eso, ¿verdad? Nada, tráete a pan, ¿verdad? Masa, panes cocidos. Y corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro, bueno, ahí lo prepararon con mantequilla, versículo 8, etcétera, etcétera. Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que los ángeles, al entrar a la tierra, actúan como nosotros y comen como nosotros, sin tener los mismos cuerpos
atómicamente ni molecularmente programados ni diseñados como los tenemos tú y yo. Por ejemplo, si yo ahorita agarro mi dedo y le hago así a este material de acrílico, si le sigo haciendo así, me rompo mi dedo. ¿Por qué? Porque el material atómico de los átomos, protones y neutrones que forman el acrílico van a una velocidad tan grande que no lo puedo atravesar, porque es igual con el material atómico que forma mi dedo. Y para que lo puedan entender, es igual a los rayos de una rueda de bicicleta. Entonces, ahí está el núcleo y los protones y electrones. Pero va a una velocidad tal que si le hago a una bicicleta andando así, pues me corta el dedo, ¿verdad? Porque la velocidad de los rayos es tan rápida que estoy tocando algo duro. Pero si se para la bicicleta, entonces atravieso ya claramente los rayos de la bicicleta. Entonces, esta es la composición atómica de la materia. Todo está formado por átomos. Y cuando comenzamos a estudiar el mundo microscópico, con el mundo macroscópico, nos damos cuenta que las características que hay en el universo, en el macrocosmos, son iguales al microcosmos, porque fueron diseñadas por Dios. Entonces, estos ángeles, otro ejemplo, cuando Cristo se aparece a los discípulos, le dice a Tomás, Tommy boy, come here. A ver, con que tú eres el que no crees, ¿verdad? Pero fíjense ustedes qué maravilla de la Biblia. Esto fue escrito hace 2000 años. Pon tu mano en mis manos. Llega Tomás y toca aquí. Y cuando toca la mano de Cristo, no la atraviesa. Cristo había atravesado la pared. ¿Se acuerdan? O sea, se desmaterializó. La composición atómica del cuerpo de Cristo resucitado ya no era como la tuya y como la mía. Pero al mismo tiempo que atravesaba los átomos de la pared, Tomás toca la mano y toca algo sólido. Y cuando le dice Cristo, toca mi costado, Tomás mete la mano donde la lanza del centurión le atravesó el costado a Cristo en la cruz, y Tomás toca algo sólido. O sea que estos cuerpos invisibles, tanto de los ángeles como el de Cristo, son cuerpos que se pueden materializar y desmaterializar a voluntad. Se pueden hacer invisibles también y se pueden hacer visibles a voluntad. Entonces, todo esto nos los revela la Biblia para que nos demos cuenta que los ángeles pueden tener acceso a nuestro mundo y pueden haber ángeles en la calle caminando, o que muchas veces te salvaron de muchas circunstancias y tú ni siquiera sabías, ni yo tampoco, que eran ángeles los que estaban cerca de nosotros, porque toman forma de cuerpos humanos. Vean el capítulo 19 de Génesis, le damos la vuelta. Y estos dos ángeles que acabamos de ver que acompañaban a Jesús como Jehová en el Antiguo Testamento, estos dos ángeles los mandó Dios a Sodoma. Ahí se quedaron. Y Dios se fue, Jesús se fue. Pero estos dos ángeles entraron a Sodoma, venían con una misión: platicar con Abraham. Al final del capítulo 18 vemos la plática de Abraham con los ángeles, que Dios le dice: vengo a destruir a Sodoma y ve por favor a salvar a los que invocan mi nombre. Entonces llegan los ángeles, y antes Abraham tuvo una discusión con Dios. Y le dijo Abraham a Dios: oye, tú eres un Dios justo, ¿vas a matar a los justos con los injustos? Porque en Sodoma puede haber 50 personas que son justas, que te aman y que te siguen. Y Dios le dijo: ve y búscalas. Si encuentras 50 justos, perdono a Sodoma y Gomorra. Para no hacer el cuento largo, no encontró 50, pues le dijo a Abraham: y si encuentras 40, no lo destruyo. Y llegaron hasta 10. Y le dijo Dios: con 10 me basta para no destruir a Sodoma y a Gomorra. Y resulta que la única persona que se llamaba justa pero carnal era Lot. Entonces los ángeles entran a Sodoma, y al entrar los ángeles a Sodoma, los sodomitas los ven tan guapos y los ven tan a la John Travolta
que, ¿verdad? Inmediatamente se dan cuenta que los artistas de cine que eran tan bellos estos ángeles, que dice el versículo 1, llegaron pues los ángeles, los dos ángeles, o sea, los que estaban en el capítulo anterior con Jesús, a la caída de la tarde. Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y les dijo: mis señores, por favor, entren a mi casa y les lavarle los pies, etcétera, etcétera. Entonces él porfió, ellos no querían quedarse en la casa con Lot. Él dijo: no, por favor, quédense. Versículo 4, pero antes de que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Escuchen esto, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, estaban degenerados. Desde los más chavos hasta los más viejos raboverdes estaban completamente depravados sexualmente. Y en cuanto se corrió la noticia, vengan a ver estos dos artistas de cine que acaban de llegar, vamos inmediatamente a arrastrarlos y a tener relaciones con ellos. Versículo 5, y llamaron a los, dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra conocer, ahí es la palabra hebrea yada, con Y, A de Armando, D, H, A de Armando, yada, que significa conocimiento íntimo a través de las relaciones. Siempre que una mujer y un hombre en el Antiguo Testamento dice: y Abraham conoció a Sara, o Adán conoció a Eva y nació Caín y Abel, es la palabra yada, que es la palabra que se usa para relaciones sexuales o para un conocimiento íntimo entre dos personas. Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos, cerró la puerta y les dijo: hermanos míos, no hagan tal maldad. Tengo dos hijas que no han conocido varón, las sacaré afuera. Hagan con ellas como bien les parezca, solamente que a estos varones no los toques, no los toquen. Versículo 9, ellos respondieron: quítate, hazte un lado. Vino este extraño para habitar entre nosotros y ahora es el juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Vean ustedes lo que hacen las pasiones desencadenadas de la carne. ¿Cuántas historias leemos diario en la televisión y en los periódicos que matan por pasión? Y el hombre encontró a su mujer con el lechero ahí en la cama y los mató a los dos. Y la mujer, ¿verdad?, lo encontró con otra mujer y le rompió el coche, las ventanas, y lo cuchilló o lo mató. Es increíble lo que el ser humano, hombres y mujeres, estamos dispuestos a hacer cuando somos gobernados por la energía de la carne. Y esta energía de la carne, que te sientes atraído por una mujer que no es tu esposa, o que te sientes atraído por otro esposo, acuérdate, esa energía no es de Dios. Y la carne te dice: la quiero. Está más guapo que mi esposa, está mejor que mi esposa está gorda y chaparra. Esa energía es la que el Espíritu Santo, cuando entra a nuestra vida, quiere comenzar a controlar. Y cuando no tenemos comunión ni contacto con la Biblia, ni en oración, nos gana. Y tú puedes ser un joven santo y cristiano y comienza a tener novia y le comienza a poner las manos encima. La energía de la carne, si no la cuidas, la vas a hacer que le crezca la pancita tarde o temprano, antes de tiempo. Y eran jóvenes cristianos, pero no entendieron que la carne es débil. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Y la carne no se puede controlar bajo ninguna circunstancia, por más fuerza y voluntad que tengas, si no es por la energía del Espíritu Santo. Si no eres lleno del Espíritu Santo, nos gana la carne. ¿Qué dice 1 Corintios 9, 25 al 27 el apóstol Pablo? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre.
No sea que yo, el gran apóstol de Dios, el gran predicador, el gran hombre que Dios escogió, no sea que yo mismo, Pablo, venga a ser descalificado porque descuidé la energía del Espíritu que controlara la energía de mi carne. Me conformé, me convencí que yo podía, que yo las puedo, y no es cierto, no es cierto. Ahora me doy cuenta que separado de mi Señor, nada puedo hacer. Y hasta que no nos conozcamos y entendamos eso, vas a seguir cayendo en tentaciones que hunden a los hombres en perdición y en destrucción. Y esto es un cuadro que la Biblia nos pinta, por eso se llama la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque Dios no nos esconde las pasiones más profundas, y la Biblia menciona adulterios, incestos, menciona homosexualismo, menciona lesbianismo, menciona asesinatos. ¿Por qué? Porque es la verdad de nosotros. Por eso se llama la Santa Biblia. Dios no nos esconde lo que el corazón humano tiene en lo más íntimo de su alma y en las fibras de su ser, para que nos conozcamos y entendamos que separados de Él nada podemos hacer. Nada. La carne es, decimos vulgarmente, canija, tremenda, autodestructiva, seductora. Y nos vamos ahí como, dicen proverbios, como voy al degolladero, ahí te mata la chava, viejo rabo verde. ¿Y por qué, verdad? Porque cree que todavía a los 60, 70 años ya todavía las puede. Y la muchacha, pues claro, lo único que quiere, ¿verdad? Tienes cara de gavilán pollero con calentura. Y todavía crees que la muchacha te quiere por eso. Te quiere por el dinero que le vas a dar, hombre. O por el departamento que le vas a poner. O por miles de cosas. Pero así es el hombre y así es la mujer también. Y tenemos que conocernos y entender eso. Y solo eso nos va a guardar de tentaciones y de vivir una vida santa delante de Dios. Y no te imaginas cómo bendice Dios la santidad. No te imaginas lo bien que te va a ir en la vida, porque Dios ama la santidad. Sean santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Veamos nosotros, ¿verdad?, que no solamente los ángeles aparecen, sino también vemos en Lucas, ¿verdad?, capítulo 1, que cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, María no se asustó, no vio así una cosa resplandeciente y se cayó al suelo, ni nada, ¿verdad? Dice Lucas 1, versículo 26, esto es el Nuevo Testamento: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de David, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, no por su aspecto, por lo que le estaba diciendo. Era demasiado humilde María por sus palabras, y pensaba: ¿y a mí por qué me vienen con ese rollo, verdad? Porque bueno, yo ¿sabe de qué? Soy una niña, tenía 14, 15 años de edad, María, humilde, pobrecita, campesina, era una muchacha del campo. ¿Por qué me vienen a mí a decir estas cosas? Y entonces el ángel dijo: María, no temas, has hallado gracia delante de Dios. O sea, María, al enfrentar a Gabriel, no se espantó, porque el ángel Gabriel tenía el aspecto de un hombre como tú y como yo. Pero en el espíritu se siente, así como Abraham se postró en Génesis 18, vio a los hombres, pero algo le decía que eran algo sobrenatural. Cuando llegaron a Sodoma, Lot recibió a los ángeles. ¿Notaron eso? Y se postró también, sabiendo que era, en el espíritu sabía que había algo en ellos. Era tanta la santidad y lo que emanaban, la influencia que emanaban, que sabía que había algo en ellos, pero eran iguales a ti y a mí. Así son los ángeles del Señor, y los ángeles también que son los caídos. Ahora bien, vayamos a Deuteronomio en el Antiguo Testamento, capítulo 2, y veamos que estos ángeles, los caídos, los malos,
que se mezclaron con las mujeres en Génesis capítulo 6, produjeron estos gigantes que durante 1000 años los describe el Antiguo Testamento. Y es interesante porque dentro de las mitologías sumerias, griegas y romanas se mencionan los titanes, que son los gigantes. Si tú conoces o has estudiado algo de la mitología griega y romana, los dioses Zeus, Hércules, el famoso Hércules, el famoso Zoar, Zeus, Cupido, todos estos dioses que mencionan los griegos eran gigantes que adoraban ellos como dioses. O sea que estos ángeles caídos ya habían influenciado la mentalidad de aquel tiempo. La cultura griega fue la cultura helénica que cubrió completamente Europa y el mundo entero. Y cuando vino Cristo, el mundo entero, conocido desde luego, en aquel tiempo hablaban el griego koiné. Ahora es el griego clásico. Entonces vemos que el griego era el idioma por lo cual se tradujo en el Nuevo Testamento en griego. Pero dice en Deuteronomio capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Vean esto: los semitas habitaron en ella, pueblo grande y numeroso como los hijos de Anac. La palabra emitas apunta o significa los terribles. Y los hijos de Anac son la generación de los gigantes, para que lo apuntes también en tu Biblia. Por gigantes, versículo 11, eran ellos tenidos como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban memitas. O sea que los hijos de Anac, que eran los anacenos, los semitas y los moabitas eran tribus de gigantes. Veamos ahora el versículo 20. Por tierra de gigantes fue también tenida. Habitaron en ella gigantes. En otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaron somsomeos. Apúntalo, somsomeos significa los poderosos. El pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac, a los cuales destruyó Jehová delante de los amonitas. Brincamos al capítulo 3 de Deuteronomio, versículo 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Escuchen esto: su cama de hierro, la longitud de ella era de 9 codos y su estatura de 4 codos, según el codo de un hombre, que son 63 centímetros. Antiguamente no tenían metro, medían de aquí a acá y todo lo medían así por codos. Entonces, esto traducido a los 63.5 centímetros que aproximadamente mide el codo de un hombre, la cama de este chiquilín era de 5 metros. Era de 5 metros. 9 codos equivalen a 5 metros. Y la anchura de 4 codos es 3.20 centímetros o metros. Centímetros. 3.20 centímetros de ancho por 5 metros de largo. El chiquilín. Este rey Og, lo vamos a ver más adelante, era uno de los más terribles en el Antiguo Testamento. Vemos pues también en Números 13, versículos 32 y 33, que cuando los espías llegan, ¿se acuerdan? A Canaán, que los mandó Moisés a espiar. ¿Qué fue lo que vieron? A estos gigantes. Ya estamos hablando en tiempos de Moisés, de 4 o 5 metros, y dijeron: parecemos langostas delante de ellos. No. Imposible conquistar Canaán. Y regresaron con Moisés. No, espérame, Moisés. Esa tierra la habitan los gigantes. Nosotros somos como chapulincitos así chiquitos, con los 4, 5, 6 metros de estatura que tienen ellos. Pero Josué y Caleb fueron los dos únicos soldados de Moisés que dijeron: con ellos y con los que vengan también, ¿verdad? En el Señor destruiremos fortaleza y asaltaremos muros. Y por esa razón, por el temor a los gigantes
que estaban bloqueando el lugar que Dios le dio a Israel para entrar a Canaán y reproducirse y acabar con todas estas tribus de gigantes. Ahora entendemos, como me dijo una vez un ateo, es que el primer genocida fue Dios. ¿Cómo es posible que haya mandado matar a niños y a viejitos en la tierra de Canaán? Las matazones que hicieron el pueblo de Israel. Y le dije, te voy a dar dos respuestas. En primer lugar, Dios, el Creador, tiene el derecho de quitarle la vida a quien Él le da la gana, porque Él es el Creador. Tú no has creado la vida a nadie, y tú ni yo tenemos derecho de quitarle la vida a nadie, pero Dios sí tiene derecho de poder llevarnos en la forma que Él quiera. Y número dos, cuando tú estudies la historia y la Biblia, te darás cuenta que todo Canaán estaba completamente poblada por gigantes crueles, sanguinarios. Se comían a los hombres, bebían sangre, se comían a los animales, tenían relaciones los gigantes con los animales sexualmente. Por eso en Levítico prohíbe Dios las relaciones con las bestias. Y cuando entendemos esto, entendemos que si el pueblo de Dios iba a entrar a Canaán, tenían que purgar la tierra para que comenzara a florecer otra vez de nuevo, con nuevas leyes y con nuevos mandamientos. Y es el ejemplo clásico del jitomate en una cubeta, uno podrido. Si yo voy a una cubeta y veo un jitomate podrido y lo dejo ahí, me va a podrir todos mis jitomates. Lo voy a sacar y agarro y lo echo a la basura para que los 99 puedan ser comestibles. Y así pasa todo en la vida. Si estamos 10 en una lancha y estamos naufragando y no caben en la lancha más que 10, vamos a ahogar a 2 si somos 12. Y se van 2 al agua y dice, ay, ni modo, les tocó a ustedes, pero tenemos que sobrevivir los otros 10. Es el principio que existe de la sobrevivencia, para que sobrevivan los demás. Cristo muere por muchos, para que millones seamos salvados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la luz, Espíritu Santo, que nos das para poder comprender tus pensamientos que no son nuestros pensamientos, las formas en las que has operado a través de todas las administraciones pasadas, las economías pasadas, de las diferentes dispensaciones, y para que podamos nosotros entender tu sabiduría, tu amor, tu perdón, la forma como actúas, y que tengamos conocimiento del mundo espiritual que nos rodea. La palabra de Dios dice, somete tu cuerpo a la disciplina del Espíritu Santo, para que cuando Cristo venga, nos halle de manera irreprensible y en paz. Y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas nos juzga a cada uno según nuestras obras, vivamos en el temor de Dios. Como aquel que es santo, sean ustedes santos. Sepárate del mal, apártate de toda especie de mal. No participes con amigos o amigas o personas cuyas costumbres, diversiones son contrarias a las leyes de Dios. No les des gusto a ellos, dale gusto al que dio su vida por ti en una cruz. Porque para eso vivimos, para Él, y para Él moriremos también, porque le pertenecemos a Él, y ya no nos somos dueños de nosotros mismos, sino que ahora Él quiere guiarnos por sendas de justicia, por amor de su nombre. Si alguna persona en esta mañana quiere abrirle su corazón a Dios, o si tú como cristiano has vivido en los pecados de la carne, y eso está lastimando tu vida y tu relación con Cristo, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Y dile, Señor, perdóname. Ya no voy a tener esta relación con mi novio, con mi novia. Nos vamos a respetar. Hemos descubierto que somos muy débiles en la carne y no podemos tentarte, ni creer que podemos salirnos con la nuestra. Somos demasiado débiles para poder seguir acariciándonos y seguir tentando, Señor, tu santa voluntad.
Padre, en esta mañana te pido, si tú no eres cristiano, dile al Señor que entres a mi vida como mi Dios y mi Salvador. Perdona mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos y te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Loving you alone feels so beautiful, and yet it hurts the most. You became my quiet sunrise, the dream I never dared to say. Every smile you gave so freely took my breath a little away. I held this love like fragile glass, so precious, soft and true. But every beat inside my heart was only reaching out to you. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do. I can't blame my heart for choosing someone it could never keep. So I smile through hidden heartache and love you quietly. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do. Maybe loving you in silence is the closest I can stay, though it leaves behind a sorrow that may never fade away. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that